www.sonora1500am.com. Sonora 1500 AM, la emisora que te informa y entretiene. Otra estación de Sonora, presente y futuro de la radio. Los conceptos y opiniones emitidas en el siguiente espacio radial son responsabilidad exclusiva de sus directores y realizadores. No comprometen a la Red Sonora Radio. Red Sonora, presente y futuro de la radio. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. Muy buenas noches a toda la audiencia de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. La cita que ni ustedes ni nosotros nos podemos perder de lunes a viernes, ya saben, de 7 a 8 de la noche. Gracias por estar siempre en este horario, sintonizados con cada uno de los invitados que también sacan su espacio, su tiempo para compartir sus experiencias, su profesión con cada uno de nosotros. Bueno, y hoy es 1 de julio, recibimos con los brazos abiertos este mes, declaramos que sea un mes de mucho éxito, sabiduría, de armonía, de cambios desde nuestro interior para que seamos cada día mejores seres humanos, mejores padres, mejores amigos, mejores esposos, mejores compañeros, mejores colaboradores, trabajadores, compañeros, de todo, porque esa es la idea y eso es lo que fomentamos a través de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Saludamos en la gerencia al señor Fernando Peláez, David González, director de Sonora 1500 AM, en el máster que nos acompaña allí, una labor súper importante, Leonardo Fabio Paz. En la dirección y conducción de este espacio, quien les habla, Vilma del Mar. Ahora los invitamos para que nos escuchen con las novedades que vamos trayendo a partir de este segundo semestre. Ya no vamos a tener una reflexión leída, que maravillosas, sino un tema musical. Respiro tu amor.
concreto en mi interior, que tu amor es mi motor. Gracias por la salud que renace en mí, por la abundancia que empieza a fluir, por el trabajo que nutre mi ser, por el camino que empiezo a entender. Gracias por la paz que habita aquí, por el silencio que habla dentro de mí, por la lluvia que limpia mi piel, por la certeza de que todo está bien. Y si me pierdo, tú me encuentras. Cuando dudo, tú me sostienes. En cada sombra, en cada amanecer, tu amor me vuelve a renacer. Si las sombras me vuelven a buscar, si el frío me intenta alcanzar, sé que tu luz me sostendrá, que tu amor me guiará. Nada me falta, nada me sobra, tu amor es mi verdad infinita. Hoy me entrego sin temor, porque tú eres. Bueno, y la idea es renovar para todos ustedes, como siempre le hemos dicho, nos motivan a ello. Entonces vamos a tener este tipo de reflexiones a través de la música, esa música con mensaje, ¿no? Esta de hoy, de agradecimiento. Vamos a tener también de sanación, de Ho'oponopono, bueno, temas muy lindos que hemos seleccionado para compartir con todos nosotros, que eso nos ayuda a ser mejores cada día. Bueno, esta noche nos acompaña Valentina. Muy buenas noches, Valentina, un placer tenerla acá en la mesa de trabajo de Sonora 1500. Buenas noches, Vilma, buenas noches al invitado y a todos los oyentes que nos están escuchando a través de Sonora 1500 AM. Muchas gracias. Bueno, hoy nos acompaña el ingeniero Osvaldo Hernández Realpe. Y el tema que va a compartir con todos nosotros es la alimentación, nutrición y su relación con la salud. Un tema muy importante que ustedes saben que tiene que ver mucho con estos procesos y estos cambios de frecuencia que estamos teniendo día a día y que cada vez los vamos sintiendo más, tengamos el conocimiento o no, porque recuerde que eso es desde nuestro interior. Muy buenas noches, ingeniero, un placer tenerlo. Yo sé que usted de esta casa está recordando sus tiempos acá, pero qué bueno que siga acompañándonos a través de Sonora 1500 y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Buenas noches, Vilma, saludo cordial. Muy buenas noches, Valentina, saludo cordial. Buenas noches, Leonardo, nuestro operador. Y sobre todo un saludo cordial y fraterno a todos los oyentes, todos los que están conectados y que de pronto se van a conectar más tarde. Un saludo fraterno para ellos. Quiero agradecerte la invitación y agradecer la oportunidad que me das pues para expresar todas estas cosas que a veces no son comunes, a veces hasta se esquivan y a veces hasta se esconden. Entonces la idea es esa, presentarlas, porque realmente a veces ni en la universidad las dan. Entonces, gracias por esta oportunidad. No, muy importante, y nuestra audiencia siempre muy juiciosa, siguiendo todos estos temas, estando atentos a esos cambios, porque pues ya sabemos que una cosa es alimentarnos, otra es nutrirnos, y todos los efectos que
Ello lleva para bienestar de nuestra salud, no solamente física, sino mental, emocional, espiritual. Pero usted es el que maneja el tema. Aquí estamos juiciositos escuchándole. Muchas gracias. Claro, bueno, podemos empezar por lo siguiente. La medicina preponderante actual, ya la conocemos, es la medicina que va a los efectos de los desequilibrios de salud o de las enfermedades, prefiero decir desequilibrios de salud. Esa medicina está orientada para calmar efectos, para calmar esos síntomas de las enfermedades, paliarlos, pero no para curar o quitar la enfermedad. No vamos a juzgar ni solamente por ahora nos interesa esa información. La medicina preponderante actual va a paliar y va a atacar los efectos, los calma, al otro día vuelve a aparecer el efecto, entonces seguimos con la medicina, a los 2 días lo mismo y así sucesivamente. Esa es la medicina preponderante actual. No debería ser así, ya se sabe que no debería ser así, porque eso tiene una serie de problemas, efectos colaterales, económicos, sociales, hasta psicológicos, etcétera, etcétera. No debería ser así. Si no debería de ser así, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es buscar las causas de las enfermedades, esas que están ahí quieticas y que no se tocan. Eso es lo que se debería hacer, y ese es una parte del nuevo enfoque que se tiene para la medicina que se nos viene ahora en esta época nueva que estamos arrancando. Ya estamos en ella, dura un tiempo, no sabemos cuánto, pero esa es la medicina que debemos utilizar con el enfoque de que hay que buscar las causas. Entonces, si es así, uno empieza a mirar que las causas no están solamente en la parte física, en el cuerpo físico. Las causas, yo he encontrado que son 7 factores concomitantes. 7 factores concomitantes que confluyen en un mismo objeto. Y ese objeto, digámoslo así, en este caso es el ser humano. Factores concomitantes quiere decir que confluyen simultáneamente en un mismo objeto, o sea, se aplica a diferentes cosas y lo podemos aplicar al ser humano. Son simultáneos. He encontrado esos 7 factores y les cuento que ya hace varios años, yo diría más de 10 años, he tratado de sacar uno para ver qué pasa y me queda cojo el enfoque. Y a veces quiero agregar otro y de una u otra forma está incluido entre los 7 factores. O sea que hasta ahora son esos 7 factores, no quiere decir que de pronto cambien o que de pronto se le agrega otro, no, pero por ahora son, y ya lleva un buen tiempo, están filtrados. ¿Y cuáles son esos 7 factores? E indudablemente uno de esos factores es el cuerpo físico. El cuerpo físico, ese podríamos decir que es el primer factor. Porque pues es obvio, ¿no? La salud se manifiesta principalmente en el cuerpo físico, y es lógico que si tenemos un cuerpo físico que estamos hablando del cuerpo físico que nos entregó la vida para nosotros realizarnos en este mundo, ¿no? Si por ejemplo estando en embarazo la madre tuvo una caída y golpeó el feto y se afectó el hígado, por ejemplo, ya su cuerpo físico está alterado y puede ya en vida sufrir de problemas del hígado, pero eso fue lo que le entregaron, ¿sí? Lo que le entregó el universo, por decirlo de alguna forma. Entonces obviamente depende del cuerpo físico, la salud depende del estado del cuerpo físico, pero ese cuerpo físico que nos entregaron. Y así hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si hubo que utilizar un forceps para sacar el bebé y aplicaron mucha fuerza, entonces el cerebro se afectó y de pronto ese bebé tiene problemas cognitivos, problemas de memoria o problemas de asimetría en el movimiento, etcétera, etcétera. Entonces efectivamente el estado del cuerpo físico está influyendo en la salud. Y hay otros ejemplos, para no alargarnos vamos a continuar con nosotros. El cuerpo físico es
el factor que utiliza la medicina alopática, la medicina preponderante actual. Se toman muestras de sangre del cuerpo físico, muestras de orina del cuerpo físico, muestras de exudado del cuerpo físico. Se utiliza el estetoscopio para el corazón, para la espalda, para el sistema respiratorio, cuerpo físico, radiografías del cuerpo físico, el TAC del cuerpo físico, todo del cuerpo físico, ¿sí? Y está bien, pero resulta que no es el único factor, y yo lo he comprobado a rajatabla, porque yo atiendo gente a las que le hago digamos un redireccionamiento sobre la alimentación y nutrición, pero antes de entrar a eso yo les comento toda esta parte contextual para que se ubiquen y se empoderen en forma contextual de lo suyo y puedan solucionar más fácilmente. Me parece tan importante, ingeniero, esa parte, porque esa es una de las ventajas que tenemos con los alternativos, con las terapias alternativas y toda la medicina alternativa, que se le explica al paciente, que se le escucha al paciente, que se le presta atención. Y un invitado un día me decía, es que con solo el hecho de que a uno lo escuchen o le digan qué le duele y con quién vive y qué hay en su casa y se lleva bien con su esposo, eso ya como que se le olvida que la enfermedad y son otras cosas que salen. Entonces ese direccionamiento que usted le da me parece espectacular. Sí, y son 7. Ajá. Estamos hablando del primero, que es el cuerpo físico. Entonces ya vimos que el cuerpo físico es el foco principal para la medicina preponderante actual. De eso se pueden hablar otro poco de cosas, pero por ahora lo podemos parar allí. Y es evidente que la salud depende del cuerpo físico. Viene el cuerpo energético, es el segundo. Súper importante. El cuerpo energético, nosotros hemos visto antes, 30, 40 años atrás, que habían imágenes de los santos con una aureola amarilla grande aquí en la cabeza, y pues eso era como esotérico, medio chamánico, medio por allá, ¿sí? Y resulta que ya la ciencia comprobó que todos lo tenemos. Hermosísimo, claro, como se ve Laura con la cámara Kirlian, y ahora con otras muchos más avanzadas. Exacto, entonces ya como eso es ciencia, o sea, tú tienes el cuerpo, esa aureola aquí, y no solamente aquí en la cabeza, sino en todo el cuerpo. Cuerpo energético. Y se dice que hay una distancia, que todo eso es energía. Es real y es medido, ¿sí? Es perfecto. Medido. Entonces, todos tenemos ese cuerpo energético, todos. Pero es importantísimo, y se puede medir, es importantísimo porque todos los desmanes en nuestra salud empiezan a manifestarse en el cuerpo físico. Ahí empieza. Tanto es así que, por ejemplo, yo estoy estresado esta semana y me hago la fotografía Kirlian cuando estoy estresado, y es una fotografía específica, ¿cierto? La próxima semana vuelvo a hacerlo, no estoy estresado, me vuelvo a hacer la fotografía Kirlian y otra, y la diferencia es patética, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, ¿qué pasa si cada semana me estreso? Pues puede pasar que no me enferme, pero si yo cada 2 o 3 días me estreso, entonces resulta que eso se va manifestando en el cuerpo energético, se va acumulando, sí. Yo lo he visto, se ve en la fotografía Kirlian, se ve una especie de oquedad, dependiendo donde más... O la tonalidad también la cambia. Tonalidad, correcto. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Estoy dando el ejemplo de un estrés, pero hay otros, ¿cierto? La rabia, los miedos, los temores, la envidia, el resentimiento, los odios, el resentimiento, etc. Hablemos del estrés. Entonces, pero si ese estrés, me estreso ahora por la mañana, hoy por la tarde, por la noche, mañana, resulta que se va manifestando en el cuerpo energético, sin haberse manifestado en el cuerpo físico. Entonces llega un momento en que el cuerpo energético dice, pero ¿cómo así? ¿Qué te pasa? Pues ya no aguanto más, mira todo lo que me estás haciendo. Va a tocar somatizar eso para que allá mira qué pasa, porque realmente eso es lo que pasa. Entonces, si está estresado, llega el momento en que lo somatiza y empieza un desequilibrio de salud en el cuerpo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, una persona irascible con mucha rabia, y rabia por la mañana, rabia por la tarde, rabia mañana, pasado mañana,
y hasta que el cuerpo energético le dice, no fregues, ya no aguanto más, y se lo pasa al hígado. Una persona que tiene esa condición donde se enferma o donde se somatiza eso es en el hígado, ¿ya? Yo lo he comprobado con gente. Una persona que altera su cuerpo energético por temores, por miedos, lo somatiza principalmente en el riñón, en la piel, ¿sí? Entonces ese cuerpo energético inclusive los orientales, los hindúes, ellos hablan de eso miles de años antes de Cristo. Sí, claro. Hay testimonios escritos de eso. Sí, ellos hablaban del ki, del prana, de todo eso, y nosotros apenas acá en Occidente lo estamos tomando. Bueno, no importa, lo estamos tomando, estamos aprovechando eso. Nunca es tarde. Sí, claro. Pero es importantísimo. Mire, es tan importante que se puede utilizar como diagnóstico, en cierta forma como preventivo para el cuerpo, ¿no? Porque ya en la alteración del cuerpo energético pues ya está allí, no sería preventivo. Preventivo sería hacer tratamientos para evitar la rabia, para evitar el estrés, etcétera. Entonces, pero se puede utilizar como diagnóstico para prevenir la somatización de desequilibrios en el cuerpo físico. Eso debería ser una herramienta, pero importantísima para los médicos. Los médicos deberían en la universidad, eso no lo enseñan en la universidad, No. deberían en la universidad enseñar, porque hoy es ciencia. Miren, los rusos han hecho unos desarrollos interesantísimos. Los inventores de la cámara Kirlian fueron los esposos Kirlian a principios del siglo pasado, ¿no? Ellos empezaron con la cámara magnética. A partir de allí, inclusive ellos, científicos de ese mismo país, empezaron a hacer innovaciones y mejoras hasta el punto de que en este momento hay una técnica que se llama visualización por descarga de gases, donde utilizan la cámara Kirlian y con un transductor. Un transductor es un equipo que recibe un tipo de señal, manda otro tipo de señal y muestra cosas de otra forma. Por ejemplo, con la cámara Kirlian se mandan impulsos eléctricos. Ese transductor convierte esos impulsos eléctricos en una imagen o en un color o en unos píxeles y los pasa a una imagen, a un computador, ¿ya? Entonces hasta allá ya se llegó. O sea, ya antes, cuando yo me hice hace muchos años la fotografía Kirlian de mi mano, porque ya sabemos que la mano es reflexológica, Sí. cuando yo me la hice era digamos puntual, porque está la cámara ahí prendida, pero puntual ahí quieta, ¿no? Y uno literalmente ve su energía, pero la ve allí, no más. Y ya el instructor, como conoce, le dice, mira, ahí tiene una oquedad, puede pasar esto, o le puede pasar dentro de un tiempo esto, o aquí, etcétera. Pero ahora, eso mismo, pero usted la está viendo en una pantalla. Claro. Lo está viendo en una pantalla. Claro, ellos tienen un programa, Claro. la doctora que te comentaba, ella está aquí también a veces los miércoles con la cuántica. Ajá. Entonces tiene un programa y le dice a uno tal, yo le contaba a la audiencia que estoy en un procedimiento odontológico y ella no lo sabía y me salió ahí todo, y mira eso y eso, lo que me había hecho la odontóloga. Entonces el avance es muy interesante. Sí, claro. Entonces, y es una herramienta subutilizada por otras que no vamos a entrar a juzgar, por otros intereses y cosas ahí. Por pero, intereses de las maquinarias. Sí, pero debería ser una herramienta para utilizar todos los médicos, porque es una ayuda para él, para encontrar las causas. Sí, Ya claro. vamos entendiendo, para Sí. encontrar las causas. Entonces, eso es el cuerpo energético y hay muchas cosas relacionadas con el cuerpo energético, porque se puede relacionar con órganos directamente, con los chakras, y ahí hay todo un tratamiento y toda una ciencia. Pero bueno, lo importante es saber que es uno de los 7 factores concomitantes y que hay que tenerlo en cuenta. Vamos con el tercero. Ya. Bueno, el tercer factor es el entorno, ¿sí? Cuando uno va donde el médico, el médico debería preguntarle: ¿usted dónde vive? ¿Ha vivido en el campo? ¿Usted dónde trabaja? ¿Está satisfecho con su trabajo? ¿Cómo es su relación con su esposa? Si tiene, o es divorciado, si vive solo, cómo está con sus vecinos. Una cantidad de cosas que tienen que ver con el entorno, hasta si tiene este tipo de luminarias, porque luminarias tipo plasma tienen radiaciones y
para mirar eso del entorno le comento una historia real. Un amigo mío médico ya falleció, un médico homeópata, ingeniero azucarero, un científico, ya murió, palmirano. Él estaba en el Lasting, que es un taller en el SENA, ajá, porque él desarrolló cámaras hiperbáricas y le hizo unas innovaciones extraordinarias, que ojalá con tiempo yo les puedo comentar ahora, porque me desvío y no sé. Tenemos tiempo para sí, entonces, en otros programas mire lo que le pasó. Entonces estaba en el Lasting, estaba allá con la secretaria y el ingeniero que lo atendía, y el ingeniero le dice: Arturo, vos que estás metido en todos estos cuentos, porque él tenía como esta misma vibración de nosotros. Mira, fulana, no me acuerdo el nombre, resulta que ella sufre migraña, un dolor de cabeza ahí donde el médico está, y le han hecho una cosa, y nada, que se le quita. Y yo no sé qué hacer porque ella me pide mucho permiso y se me enreda la pita aquí. Entonces, después de que le dice eso a Arturo examinó y miró y dijo: yo creo que es. Yo la próxima vez voy a traer un equipo y te digo qué es. ¿Ya? Y la próxima vez llegó con un equipo para medir las radiaciones. O las varitas de la radiestesia. No, ese radiestesia tiene que ver, pero no es exactamente eso. Este es un equipo que mide los impulsos dados por los plasmas. Un plasma que está allí. Y no solamente esto, sí, hay otros equipos que... Entonces, y resulta que ella tenía... En toda la oficina habían 3 y 2 estaban ahí porque ella era el computador y todo. Y entonces él me lo contó a mí, ¿no? Entonces yo me paré en la puerta de lejos y prendí el equipo y empezó a sonar pip, pip, pip. Y me acerqué a la mitad, pip, pip, pip. Y me acerqué donde estaba la secretaria, pip, 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 pip. Y lo puse al lado de la luminaria, pip, pip, pip. Claro. Entonces le dijo él: quite esa cochinada, así, quite esa cochinada allí y se le quita el dolor de cabeza. Cambió de luminaria, no se le quitó inmediatamente, pero como a los 2 meses ella ya... Claro. Se le quitó. Y no solamente eso, también, por ejemplo, que nuestra cama esté al pie de las tomas eléctricas, sí, o la ventana al pie donde hay esos postes de energía. Sí, estamos hablando del entorno. Claro. Mire, cuando yo empecé como ingeniero supervisor en una empresa de Gracias Aceites, ingeniero supervisor tenía turno de 8 a 4, de 4 a 12 y de 12 a 8. O sea, trasnochábamos. Cuando yo recibí, yo estaba de 4 a 12, entonces llegaba el ingeniero que me recibía. Le estoy resumiendo. Entonces llegó, por ejemplo, un día el ingeniero, hecho una nada, demacrado, de mal genio, etc. Y sí, me recibió el turno y ya. Y así fue, eran 15 días de trasnocho. Y así fue durante todo. Como a los 15 días se enfermó. Total, resumiendo, prácticamente lo sacaron, ¿ya? Después hablando con él, ¿qué te pasó? ¿Por qué llegaba así? Estamos hablando del entorno, sí, que tiene que ver con las enfermedades. ¿Qué te pasó? No, y entonces me echó el rollo. Pues mira, yo iba en tal parte, en una avenida, yo estoy en un segundo piso. Yo, después de que salgo de aquí, nosotros hacíamos reuniones, terminamos a las 8, hacemos una reunión que terminamos a las 9, 9 y media, entregando el turno, porque por la noche uno está encargado de todo y tiene que dar, etcétera, etcétera. Y sale a las 9, 9 y media, llega a la casa a las 10, 10 y media, desayuno y se acuesta a dormir a esa hora. Y me dice: mira, en esa avenida yo me acuesto a las 11 y me estoy quedando dormido cuando pasa una tractomula, y no podía dormir. Y después que pasaba, me quedaba dormido y oía la conversación de la gente gritando allá abajo. No podía dormir. Claro. Se enfermó. ¿Por qué? El entorno. Y de pronto, si le sale una molestia, porque el entorno le alborota ciertas molestias, sí, y si por esa molestia se va donde el médico y el médico no le pregunta a usted dónde duerme, qué hace, que tenga en cuenta el entorno. Claro. Entonces le empieza a dar medicinas para eso. Y resulta que no es por ahí.
Y él sigue enfermo. ¿Sigue enfermo? No, se empeora. Se empeora por los químicos. Por los efectos colaterales. Ese es el tercero, el entorno. ¿Y le puedo dar casos que yo he tenido? No, aquí nos quedamos. Después nos va a tocar. Entonces, vamos al corte, ingeniero, y ya regresamos nuevamente. Listo. Vilma del Mar, terapeuta holística, sanación Reiki, limpieza y armonización de espacios, masajes terapéuticos, talleres y conferencias. Contactos 312-246-7433. 312-246-7433. Te esperamos todos los miércoles desde Sonora 1500 AM en los encuentros de salud y bienestar de Encuentros con Vilma del Mar. Aprende, comparte y promueve tu marca o servicio. Separa tu espacio llamando al 320-529-6161. Encuentros con Vilma del Mar. Bueno, amables oyentes, les recordamos que están ustedes en la sintonía de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. La cita que no nos podemos perder de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Hoy nos acompaña el ingeniero Osvaldo Hernández Realpe y nos está hablando de la salud, la alimentación, nutrición y la relación que tiene con la salud. Pero mire cómo nos ha tocado unos puntos muy interesantes que estamos allí todos a la expectativa. Valentina, ¿qué tenemos para toda la audiencia? Bueno, Vilma, tenemos una gran invitación al Gran Bingo, que es Bailando con Asolip. Este sábado, Este sábado. Ingeniero. Leonardo dijo que ya iba a ir, ya se paró cupo, turno. Sí, este es el Bingo Bailando con Asolip, que es la Asociación de y para Limitados Visuales. Ellos quedan en el barrio Las Delicias, aquí en la ciudad de Cali. Van a tener premios mayores a 300.000, 200.000, 100.000 y hasta de 50. Así que tienen que aprovechar y pasen un día muy agradable. El valor de la tabla por persona es de 20.000 pesos y si ustedes desean realizar la compra lo pueden hacer a los contactos del 323-6003-788 y al 315-473-7024. El número del NECI es 320-794-6101. Vuelvo y repito, 320-794-6101, el Gran Bingo de Bailando con Asolip. Bueno, muy rico. Y tenemos otra invitación también de lo de... Yo te había enviado la información del pico y placa. Sí, correcto. Sobre la información del pico y placa. Bueno, para que todos estemos sintonizaditos, para el día de mañana se da inicio a la nueva rotación del pico y placa para el segundo semestre del 2026. Sobre la restricción aplica para vehículos particulares de 6 a.m. a 7 p.m. El pico y placa quedó de la siguiente manera: los lunes los vehículos que son de número 9 y 0, los martes 1 y 2, los miércoles 3 y 4, jueves 5 y 6 y viernes 7 y 8. Hay que tener presente las fechas y se da inicio desde hoy, 1 de julio, al 3 de julio. Está la etapa pedagógica, que es solo orientación sin multa. De hecho, hoy vi a los del tránsito haciendo orientación, claro, con los chicos de la campaña de Pensálave. Y desde el 6 de julio se da inicio a la etapa de imposición de comparendos. Entonces, así recordarle a la audiencia que eviten sanciones y planifiquen bien sus rutas para que no tengamos dolores de cabeza. Para que no nos llegue esa foto. Ay, cómo nos alegra esa foto, ¿no? Bueno, Valentina, muchísimas gracias por toda la información. ¿Tienes algún otro dato? Por el momento no. Bueno, entonces continuamos con el invitado de hoy, el ingeniero Osvaldo Hernández Realpe, y este tema que estamos como tan interesados, nos está dejando muchas inquietudes. Y vamos por
El tercero, que es el entorno, y ya nos dio varios ejemplos, y yo creo que cada uno de ustedes tiene suficientes ejemplos, yo también, pero queremos continuar. Bueno, listo. Entonces vamos con el cuarto factor concomitante, y es la alimentación y la nutrición. Ese es evidente, ¿no? O sea, la salud depende de qué metemos por la boca. Eso es evidente. Bueno, y allí sí que hay desinformación, pero mucha desinformación. A nosotros, una cosa que nos deben en los sistemas educativos, yo siempre he dicho, dos cosas importantes, que no se dan pensemos por qué. Dos cosas que nos den. La una es, no nos enseñaron a alimentarnos. Por ejemplo, un niño debería ser desde el jardín, el kinder, la escuela, el colegio y la misma universidad, deberían de enseñarle a uno a alimentarse adecuadamente, pero eso nos enseñan, se enseña. Y otra cosa es que no nos enseñaron a ser padres. Son dos cosas que eso lo aprendemos con los tropezones cuando somos. Entonces, lo de la alimentación y nutrición es importantísimo, no se enseña como debe ser, y son cosas como esta. En la universidad obviamente no la enseñan, a los médicos no le enseñan el tema como debería de ser, enfocado desde las causas, como causas que encuentran en la alimentación y nutrición y que nos llevan a enfermedades. Por ejemplo, nos enseña qué pasa si yo consumo alimentos desnaturalizados, ¿sí? Podemos dar ejemplos de alimentos desnaturalizados. El chocolate es un alimento desnaturalizado, que si hay tiempo después podemos explicar por qué. El arroz que consumimos es un alimento desnaturalizado. El trigo que utilizamos para el pan y para toda la panificación es un alimento desnaturalizado. Los aceites es un alimento desnaturalizado. La sal que utilizamos, sal refinada, y así hay otros alimentos desnaturalizados, y resulta que esos alimentos desnaturalizados nos generan causas para desequilibrios de salud. Por ejemplo, no nos han enseñado por qué no debemos poner líquidos encima de los alimentos en el almuerzo, en la comida, ¿cierto? Y hay toda una explicación científica de por qué no se debe hacer. Eso nos enseña. No nos han enseñado cuáles son los elementos básicos, componentes básicos que sí o sí deben estar en la alimentación diaria. Son 9 y la gente no los conoce, ¿ya? La gente consume alimento pero no los conoce. Tenemos a usted, ingeniero, sí, para que nos claro, empiece a enseñar. Con mucho gusto. Sí, por ahora vamos a hablar de esos 7 factores y después vemos y podemos ir hablando de cada uno de ellos. Entonces, estamos hablando de que ese es un factor. Es amplio, muy amplio, no nos vamos a detener para poder abordar los otros. Y una aclaración, presentamos la charla como alimentación y nutrición y su relación con la salud, ¿cierto? Y estamos hablando de 7 factores concomitantes que hay unos que no están directamente relacionados con la alimentación, pero es necesario conocer eso para, en forma contextual, después cuando vamos a ese factor concomitante que es la alimentación, entonces tengamos todo ese contexto y así vamos a asimilar y entender mejor. Muy bien. Bueno, entonces ese es el cuarto, que es evidente, ¿no? Vamos por el quinto. Bueno, nos vamos por el quinto. El quinto es la mente. La mente. Miren, a ver, una pregunta. ¿De qué está enfermo un hipocondríaco? Ya sabemos que es de qué es la enfermedad de hipocondría, ¿cierto? Bueno, ¿de qué está enfermo? De la mente. Claro. Del coco. El coco. Está enfermo. Dice, uy, le falla, sí, le faltó un tornillo, sí, decimos. La mente, pero con la mente nos podemos enfermar de muchas cosas. Pero lo interesante es que con la mente nos podemos curar también de muchas cosas. No estamos todavía en ese nivel, pero algunas personas sí ya están en ese nivel, que no les interesa mostrarse, ¿sí? Pero con la mente podemos curarnos, porque todo es mente, todo es mente. Eso lo vemos allá en la Gran Fraternidad y vamos a dar conferencias sobre eso ahora en el festival. Qué bueno. Es la parte de la neurobiología y todo. Todo es mente. Mire, un efecto placebo.
clarito. Usted le dice a la persona, mire, esta pastilla es la última innovación de una investigación de 20 años y por fin se llegó a la cura de esto. Y el paciente, ¿cómo así? Sí, es verdad, claro, está comprobado. Claro, el médico debe saber para qué patología, ¿no? Tampoco puede ser para cualquiera. Y la pastillita pues tiene almidón o azúcar o alguna otra cosa y un colorante y se lo da. Y son 3 diarias. Si se toma 2, es responsabilidad suya y de pronto no se cura. Y él se toma las 3 diarias y se cura. Claro. Lo curó la mente. Y así, con la mente se pueden hacer muchas cosas. Y con la mente nos podemos enfermar de muchas cosas. Así es. Si la mamá que el hijo le llega tarde todas las noches, y esa pensadera, ¿qué le habrá pasado? Y al final se enferma. Y así hay muchos ejemplos. Bueno, ese es el quinto. Vamos ahora con las emociones. El sexto. Las emociones es algo que no se tiene en cuenta y es importantísimo. ¿Sí? Las emociones, miren, hay personas que son muy emocionales, muy emotivas, y otras personas que son menos emocionales, menos emotivas, más centradas, más prudentes, más empáticas con la gente, más comprensivas, de pronto más amorosas, ¿cierto? Entonces digamos que hay dos, para poder ilustrar eso, digamos que hay 2 tipos de personas, ¿sí? Sí. Con sus matices, unos más, otros menos. Mire lo que pasa. De pronto yo voy por la calle y una persona va por la calle y alguien lo insulta porque le tropezó el hombro, ¿cierto? Hablemos de la primera persona, ¿sí? Una persona centrada, madura, amorosa, fraterna, etcétera, etcétera. Y ese señor lo insulte, y no, tranquilo señor, no se preocupe, que no lo hice con intención, y él dele, señor, no se preocupe, mi intención no fue ofenderle, etcétera, etcétera. Y él sigue insultando, pero él está tranquilo. Lo hace, ¿por qué? Porque a través de los 5 sentidos nosotros recibimos señales del medio externo y esas señales llegan al tálamo en el cerebro, ¿sí? Llegan al tálamo, y cuando llega al tálamo tiene 2 caminos. Uno es para la corteza prefrontal y otra para la amígdala. No la amígdala de acá, no, sino una amígdala, una glándula que está en el cerebro. Son 2 caminos. Hablemos de la primera persona. Esa primera persona reaccionó así porque esa señal se fue a la corteza prefrontal. Porque él en su desarrollo, en su evolución, su entendimiento, con el yoga, con la meditación, con etcétera, etcétera, es así. Entonces se fue para allá. Ahora hablemos de otra persona, la que no tiene esa condición, que es irascible, que buscando pelea a toda hora, que le molesta todo. Reactiva. Sí, reactiva. Entonces llega y le choca en el hombro a la persona. Y entonces, ¿y vos qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? ¿Cómo la vas a poner? Etcétera. Sí, y hasta se mata. Usted no sabe quién soy yo. Exactamente. Entonces, el famoso usted no sabe quién soy yo. Él reacciona así porque él recogió las señales del ambiente, el tacto aquí lo recogió, y reaccionó así porque esa señal llegó al tálamo, y el tálamo lo mandó a la amígdala. Claro. A la amígdala. Y él reaccionó así. Entonces, esas personas así, emotivas, emocionales, etcétera, tienen ese camino que es medio ambiente, tálamo, amígdala. Las otras es medio ambiente, tálamo, corteza prefrontal. Pero ahí no termina. Manda la señal a la amígdala. Y la amígdala manda una señal, y eso es en fracciones de segundo. Manda la señal a las suprarrenales. Porque como está excitado, va a pelear, va a matar, o va a correr de miedo, o lo que sea, necesita energía. O sea, necesita adrenalina y cortisol. Entonces necesita más flujo sanguíneo. Entonces el cortisol es una sustancia que relaja
la pared de la arteria y entonces hace que el corazón, al bombear más sangre, fluya más porque amplía el lumen. Entonces esa persona tiene más energía para pelear, para golpear, ¿sí? Entonces, sí, para las que sean y aquí mejor entonces, dicho. Pero ahí no termina. Entonces le pasa eso y resulta que cuando segrego cortisol, el cortisol literalmente es un asesino de neuronas, literalmente. Claro, tenemos trillones de neuronas y en ese evento mató 10 o 15 o 20 o 30, pues sí. Pero si eso lo hace, como hablábamos del estrés, en la semana 3-4 veces y a la otra semana otras 3-4 claro, veces, eso se va acumulando. entonces llega un momento en que, ¿de qué se enferma? Se puede, de concentración, de memoria, de problemas cognitivos y puede llevarlo hasta el Alzheimer. Claro. Por demasiado cortisol y otros problemas del cortisol, inclusive con la insulina. Y bueno, no vamos a ampliar por allí, pero no es solamente en la memoria, sino otros problemas, ¿ya? Entonces, las emociones nos enferman. Claro. Nos enferman. Y todas las emociones que tenemos, nos hacemos cuenta de las emociones y ya sabemos que por allí puede haber una causa de enfermedad. La séptima. La séptima. La séptima la dejé. Pero no la avenida de Bogotá, la séptima, ¿no? La séptima la dejé a propósito al final, porque con ese he tenido unas experiencias bien interesantes y puedo comentar algunas ahora si nos queda tiempo. La séptima yo le puse el nombre de carga trascendente. Carga trascendente. Y que para nada se tiene en cuenta. Para nada. Pues, a los médicos no los formaron para atender de esa forma, porque pues, no. Pero resulta que la carga trascendente, para ilustrar, puede ser más contundente que un veneno que usted puede estar consumiendo por la boca. O sea, exagerado, pero tiene ese calibre. La carga, y yo le puedo comentar experiencias que yo he vivido con la gente, donde claramente se ve eso. ¿Y qué es la carga trascendente? Como su nombre lo dice, una carga que traigo, que está viniendo de atrás y que la traigo de atrás, está trascendiendo. Puede venir desde la niñez, que una tía me regañó delante de un poco de gente, me dio problemas de autoestima, que de pronto el papá me pegó por algo injusto y el profesor me regañó, el tío, el vecino, la niña, y se va acumulando. Se va acumulando la niña que la tocaron, después viene con otros problemas, etcétera. Bueno, toda la cantidad. Eso es una carga que trae el ser humano desde por allá de la infancia y la lleva allí. Y yo he visualizado unas cosas tan patéticas relacionadas con eso, que uno le da a veces hasta angustia ver cómo se puede afectar a una persona por eso, ¿cierto? Pero lo más gratificante es que a veces se pueden ayudar, ¿sí? Claro, se pueden muy ayudar. Importante. Entonces, esa carga trascendente, sí han oído hablar de los tratamientos transgeneracionales, ¿no? Sí, así es. Eso tiene que ver con eso, y eso ya está. Y eso hay unas liberaciones, claro, que ni siquiera, claro, las personas involucradas en ello sabían que eso lo tenían. Exactamente, porque es que como eso queda en el subconsciente, claro, muy y eso lindo. Lo que hace es abrir el subconsciente, y yo he participado en eso como personaje, porque pues se vienen unos personajes. Eso es muy bonito. Muy bonito, y aprende uno cosas, pero sobre todo lo pone. Y también está haciendo terapia, si usted está participando sí. nomás. Claro que sí. Muy interesante. Claro que sí. No, yo le cuento unas cosas que me pasaron, pero lo interesante es que lo conecta uno con todas estas cosas, ¿sí? Lo conecta con todas estas cosas, y entonces se afianza en eso, y cuando uno lo vive con las personas, pues con mayor razón. Entonces esa carga trascendente es tan importante y tan contundente, que le cuento así rápidamente una experiencia. Yo le hago redireccionamiento de la alimentación y nutrición a las personas, pero le explico todo esto para que contextualmente haga toda su visión y se empodere. Hay una conciencia. Entonces hay un terapeuta que me compra unos productos. Yo tengo 5 productos que he desarrollado con base a todo esto, orientado hacia las causas. Él me manda
pacientes que a veces él ya no sabe qué hacer. No sabe qué hacer y me dice, no, pues hablarles, a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, me mandó una persona que sí, que él le hizo una cosa, le hizo otra, y nada. Y ella seguía, no, pero mire, y los exámenes bien y todo. Entonces yo empecé a hablar con la persona, a explicarle todo esto, y como 3-4 horas estuve con ella, ¿ya? Explicándole esto, y 3-4 horas en los 7 factores concomitantes, y la idea es, en una segunda, era hablar ya de la alimentación y todo eso. Y cuando llegamos al último, empecé a explicarle y yo vi que ella se puso pilas. Como que, uy, sí, se me metió a la cocina. Sí, exacto. Entonces, y empieza a preguntarme, y yo le daba ejemplos reales, y ella, ¿cómo así, ingeniero? ¿Cómo así? ¿Y si pasa esto? ¿Y si a uno le pasa esto? Y dele. Interesante. Al final, ella me dice, no, ingeniero, yo ya sé qué es lo que me pasa. Ni el terapeuta le había podido, ni médicos que había estado antes, y cuando con todo, no, ingeniero, ya sé qué es lo que me pasa, tranquilo, ya no. Bueno, también estaba cansada, ya no seguimos, ya no más, yo ya sé qué es lo que me pasa. Y ya cuando me dice eso, el sorprendido ya era yo. Claro, bueno, la agarró fácil. ¿Cómo así? Como cuénteme. No, pero es que también venía de una secuencia, y todavía con usted 4 horas, pues claro. Entonces me dice, sí, le voy a contar, mire, yo soy de Quibdó, era una señora de color, era contadora de una universidad de Medellín. Yo soy de Quibdó, hija de madre soltera. Mi mamá a los 4 años me dejó con mi abuela, y ella fue a trabajar en una casa de familia en Medellín. Y sí, y mi abuela me crió. Cuando yo tenía más o menos 7 años, la abuela me dijo, no, tiene que empezar a trabajar conmigo, ya, porque hay que trabajar. Y sí, no, yo empecé a trabajar, y la abuela atendía gente con hierbas y con cosas, y le hacía cosas a la gente, y ella le ayudaba, iba a comprar cosas, iba a recoger cosas, y cogía cosas y le llevaba a la gente para tomar, etcétera. Ella eso lo hizo como hasta los 12 años, hizo eso de ayudante de la señora. Pero ella a los 12 años ya empezó a entender, porque a las personas que ella le llevaba cosas, es contado por ella, sí, de pronto la encontraba en la calle tiradas, botando babasa, sucias tiradas. Gravísimo. Inclusive algunas que morían. Entonces ella entendió eso, y entendió que lo que ella estaba haciendo estaba no era, claro. Entonces ella dice, yo tengo una carga tremenda. Claro, cuando crece y se da cuenta entonces ella entendió. Yo no la volví a ver, pero con seguridad que algo le sirvió. Muy interesante, muy interesante. Yo creo que estos temas dan para muchos programas, ingeniero. De todas maneras, es muy interesante porque nos agotó el tiempo. Ajá. ¿Dónde lo pueden ubicar los oyentes que quieran comunicarse con usted, una consulta con usted, una terapia, con lo que usted maneja? Y recordarle a los oyentes que en el ARSAN usted va a tener una conferencia sobre este proceso tan bonito. Allá he hablado sobre esto porque llevamos 10, bueno, yo he participado en 3, este es el 10º festival. He hablado sobre, este fue uno de los temas. El que vamos a presentar ahora es sobre lácteos, porque sobre lácteos hay muchas cosas que tenemos hay que entender. Que hablar sobre eso. Hay que entender y ¿Dónde comprender. lo pueden ubicar? Bueno, porque entonces, ya cerramos. pues bueno, yo soy miembro de la Gran Fraternidad, allá me pueden encontrar. Están ya los teléfonos que leímos ahora son de la Gran Fraternidad, pero ya directamente al 310-309-0783. 310-309-0783. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por haber compartido, dejarnos aquí iniciados con este tema tan maravilloso, porque lo explica de una manera muy pedagógica, muy clara. Gracias, Valentina, gracias a Leonardo, a todos ustedes, amables oyentes, gracias por estar en la cita que no nos podemos perder a través de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Mañana, Encuentros Jurídicos. Sean felices, a eso vinimos. Te esperamos todos los miércoles
miércoles desde Sonora 1500 AM en los encuentros de salud y bienestar de Encuentros con Vilma del Mar. Aprende, comparte y promueve tu marca o servicio. Separa tu espacio llamando al 320-529-6161. Encuentros con Vilma del Mar. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. En tus noches, Sonora 1500 AM. En Sonora 1500 AM escuchas lo mejor en noticias, deportes, programas de opinión, salud, musicales y un variado contenido radial que hace que usted esté siempre bien informado.